Emitida en directo. Hola, 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 hola. Bueno, traté de configurar el programa, a ver cómo nos vemos hoy. Espero que se vea bien todo. Pero bueno, como no nos vamos a ver mucho la imagen, vamos a ver el videíto más que nada. Porque hoy tenemos el curso este de por qué nos enfermamos. Así que bueno, no hay tanto problema. Este sería el segundo encuentro, ¿sí? Y hoy vamos a hablar de un tema apasionante, para mí es apasionante, que es la sombra. Así que bueno, voy a poner el video, ¿sí? A medida que se vayan conectando, irán enganchándose en la transmisión. El videito de hoy, ¿sí? De por qué nos enfermamos, es acerca de la sombra. Gran tema este, ¿no? El de la sombra, que fue, digamos, uno de los precursores, fue Carl Jung, que habló de la sombra. Y lo vamos a ver desde el punto de vista de la enfermedad, que tiene que ver la sombra con la enfermedad. Vamos a ver qué dicen los autores acerca de este tema. Y dice así: el individuo dice yo, y con esta palabra entiende una serie de características, ¿no? Varón, alemán, padre de familia, maestro. Soy activo, dinámico, tolerante, trabajador, amante de los animales, tolerante, bebedor de té, etcétera, etcétera. A cada una de estas características precedió en su momento una decisión. Se optó entre dos posibilidades: soy activo y trabajador, excluye automáticamente soy pasivo y vago. O sea, si soy una cosa, excluyo automáticamente la otra cosa. No puedo ser dos cosas a la vez. De una identificación suele derivarse rápidamente también una valoración. En la vida hay que ser activo y trabajador, no es bueno ser pasivo y vago, ¿no? Quien prefiere, ¿no?, una cosa, por ejemplo, que lo bueno es ser activo y trabajador, y excluye que lo malo es ser pasivo y vago, y lo lleva a la sombra, es que se está identificando con uno de los dos polos, o sea que él es activo y trabajador, y que no es pasivo y vago, ¿no? Y que en la vida hay que ser así. Por más que esta opinión se sustente con argumentos y teorías, esta valoración no pasa de ser subjetiva. Obviamente cada juicio que emito siempre tiene que ver conmigo, ¿no? Con que yo soy el que opino así. Hola Liz, bienvenida. Esto es importante, bueno, esto lo vemos igual muchas veces, ya como que lo tenemos claro, pero nunca está de más recalcarlo, ¿no? Ahora, desde un punto de vista objetivo, esto es solo una posibilidad de plantearse las cosas y una posibilidad muy convencional. ¿Qué pensaríamos de una rosa roja que proclamara muy convencida: lo correcto es florecer en rojo, tener flores azules es un error y un peligro? El repudio de cualquier forma de manifestación es siempre señal de falta de identificación. Por cierto que la violeta, por su parte, no tiene nada en contra de la floración azulada, ¿no? Es como este ejemplo que da, ¿no? Es como la mayoría de nosotros quizás pensamos, ¿no? Lo correcto es lo que yo pienso. Lo que hacen los demás es lo incorrecto, ¿no? Nuestra experiencia está atrapada en la dualidad, en la polaridad, todo el tiempo. Bien. Acá otra vez me está marcando que no está bien
la conexión. Pero bueno, yo veo que leer se ve. A ver, voy a hacer un pequeño ajuste acá en el video. Pero ahora no me va a dejar. No sé. Claro, no me deja. Bueno, vamos a tener que seguir así. Después voy a tener que volver a configurar. Bien. Por lo tanto, cada identificación que se basa en una decisión descarta un polo. Ahora bien, todo lo que nosotros no queremos ser, lo que no queremos admitir en nuestra identidad, forma nuestro negativo, nuestra sombra, ¿no? Todo aquello que rechazo pasa a la sombra. Hola Ixazo, bienvenido o bienvenida. No sé que sos una chica. Bien. Ustedes cualquier cosa, si ven que se ve mal, me avisan, porque acá YouTube me está avisando de que no es la configuración óptima, pero bueno, ahora no lo puedo sacar. Una taza de miel. A ver, yo voy a hacer el último intento. A ver. Vamos a poner 2500 acá. No sé si me escuchan hablar, es porque yo estoy acá configurando el programa. A ver si ahora me lo acepta. Bueno, lo importante es reconocer que cada vez que nosotros elegimos una cosa, ¿sí?, estamos rechazando la otra. Bien, bueno, acá Liz me dice que se ve y se oye bien. Sí, pero a mí acá me dicen otras cosas, Lisa. Por eso, yo por las dos les pregunto. ¿Hay algún cambio pude hacer? Voy a ver, tengo que cambiar también otra cosa más. Ahora voy a ver si mientras tanto voy charlando con ustedes, lo puedo cambiar. Porque el repudio de la mitad de las posibilidades no las hace desaparecer, sino que solo las destierra de la identificación o de la conciencia, ¿no? Nosotros, como estamos tan identificados con esto que yo pienso, ¿no?, vamos a decir para poder comprenderlo, ¿no?, con lo que pienso, con lo que yo creo, porque es mi idea, mis conceptos, todo lo que yo creo que las cosas son así, que es lo correcto, y todo aquello que no es correcto para mí o es erróneo, vamos a decir, bueno, podemos usar cualquier término, ¿no?, o que yo rechazo, yo creo que porque lo rechazo desaparece, pero en realidad no desaparece nada. Solo lo desterré de mi conciencia. No lo tengo consciente, pero sí está inconsciente. Y así es como funciona nuestra mente. Por eso es que tenemos las dificultades que tenemos, ¿no? A todos nos sucede lo mismo. Esto lo vemos en montones de situaciones, ¿no? A ver, esperen que yo acá estoy. Pero estoy buscando la taza de bits de miel. Comprueba. Bien. No puedo cambiarlo ahora. Bueno. El no, todo eso a lo que yo le digo no, ha quitado de nuestra vida un polo, pero no lo eliminó. El polo descartado vive desde ahora en la sombra de nuestra conciencia. Del mismo modo que los niños creen que cerrando los ojos se hacen invisibles, las personas imaginan que es posible librarse de la mitad de la realidad por el procedimiento de no reconocerse en ella. Bien, esto es algo común en los seres humanos. Y se deja que un polo, por ejemplo, la laboriosidad, salga a la luz de la conciencia, mientras que el contrario, la pereza, tiene que permanecer en la oscuridad donde uno no lo vea. Y creemos que el no ver se considera tanto como no tener
y se cree que lo uno puede existir sin lo otro. ¿Sí? Este es el gran planteo que se nos hace acerca de la sombra. Fíjense en que la mayoría de nosotros vivimos así, ¿sí? Creemos que porque no lo vemos, no existe. Y así es como nos manejamos en nuestra experiencia. Pero resulta que el que yo no lo vea no significa que no exista, o sea, que no lo tenga. Por eso se conoce este fenómeno de la proyección y siempre vemos ahí fuera justamente lo que a todos nos molesta o nos desagrada. Porque no se puede, por mucho que yo lo esconda o que diga no existe, no está, sigue estando, hasta que no se haga consciente, ¿no? Obviamente. Entonces acá viene la definición del famoso Carl Jung, que dice que llamamos sombra a la suma de todas las facetas de la realidad que el individuo no reconoce o no quiere reconocer en sí y que por consiguiente descarta. La sombra es el mayor enemigo del ser humano. La tiene y no sabe que la tiene, ni la conoce. La sombra hace que todos los propósitos y los afanes del ser humano le reporten en última instancia lo contrario de lo que él perseguía. Por eso esta famosa frase de Jung, ¿no? Que todo lo que niego me somete y hasta que yo no haga consciente lo inconsciente, le voy a llamar a eso mi destino. El ser humano proyecta en un mal anónimo que existe en el mundo todas las manifestaciones que salen de su sombra porque tiene miedo de encontrar en sí mismo la verdadera fuente de toda desgracia. Por eso, bueno, obviamente acusamos a Dios, al destino, la mala suerte. Vieron que hay gente que le encanta hablar de la mala suerte y la suerte. Cuando le va bien, tienen suerte, cuando le va mal, tienen mala suerte. ¿No? Pero nadie se cuestiona estas cosas, que todo tiene que ver conmigo. Todo lo que el ser humano rechaza pasa a su sombra, que es la suma de todo lo que él no quiere. Ahora bien, la negativa a afrontar y asumir una parte de la realidad no conduce al éxito deseado. Por el contrario, el ser humano tiene que ocuparse muy especialmente de los aspectos de la realidad que ha rechazado. Esto suele suceder a través de la proyección, ya que cuando uno rechaza en su interior un principio determinado, cada vez que lo encuentra en el mundo exterior, desencadenará en él una reacción de angustia y repudio, ¿no? Así estamos todos. Fíjense en que esto mismo es lo que habla el curso de milagros, bueno, lo que hablan todos los caminos espirituales, ¿no? Y que nos cuesta tanto comprender, ¿no? Y que le damos mucha vuelta, y que decimos, no puede ser tan así. Esto que me está pasando no tiene que ver, no, conmigo. Y hasta que no integremos todo eso, ¿no? Todos esos aspectos nuestros que rechazamos ahí fuera, que parece que están ahí fuera, es que no podemos sanar, ¿no? Por más caminos que hagamos diferentes, podemos meternos en diferentes caminos, pero todos nos van a llevar a lo mismo, a que reconozcamos lo que hemos negado, ¿no? Hola, Gloriana. Y esto parece ser que nos lleva bastante tiempo. Proyección significa, pues, que con la mitad de todos los principios fabricamos un exterior, puesto que no los queremos en nuestro interior. O sea, todo lo que no quiero en mi interior, lo pongo en el exterior, o sea, lo proyecto. Al principio decíamos que el yo es responsable de la separación del individuo de la suma de todo el ser. El yo determina un tú, que es considerado como lo externo.
Esta idea de yo, de creerme yo, separado, automáticamente proyecta un tú, o sea, un otro, un no yo, que va a estar fuera de mí, ¿sí? Al que considero que es diferente, o sea, que me separo. Esa es la idea de separación, ¿no? Ahora bien, si la sombra está formada por todos los principios que el yo no ha querido asumir, resulta que la sombra y el exterior son idénticos, porque son míos, me pertenecen. Nosotros siempre sentimos nuestra sombra como un exterior, porque si la viéramos en nosotros, ya no sería sombra. Los principios rechazados que ahora aparentemente nos acometen desde el exterior, los combatimos en el exterior con el mismo encono con que los habíamos combatido dentro de nosotros. Nosotros insistimos en nuestro empeño de borrar del mundo los aspectos que valoramos negativamente. Y fíjense en que es así. O sea, no solo a nivel individual, ¿no? Sino a nivel mundial. O sea, todo eso que veo que juzgo como malo en el mundo, que digo, ay, que no sé qué, es que son todas cosas que yo no puedo aceptar. Hola Alejandro, no puedo aceptar en mí, ¿no? O sea, yo las rechazo. Y todo lo que rechazo, o sea, todo lo que niego, es que se proyecta. Lo veo ahí fuera. Es imposible que no lo vea, porque si solo hay uno, esto de la separación es un constructo mental, ¿no? Es como un trastorno de la mente, ¿no? El ver, el percibir, ¿no? Esto de percibir, por eso la proyección da lugar a la percepción, ¿no? Si es que si no proyectáramos, no percibiríamos. Pero como yo tengo muchos aspectos negados, como no acepto mi vida tal como es, porque yo siempre interpreto y juzgo, es que todo eso que interpreto y juzgo que está ahí, que yo digo que no es mío, ¿no? Todos decimos que no es nuestro, es que es nuestra sombra. Bien, ahora bien, dado que esto es imposible, véase la ley de la polaridad, este intento se convierte en una pugna constante que garantiza que nos ocupemos en especial intensidad de la parte de la realidad que rechazamos. Porque fíjense en que nuestras miras, nuestra atención, yo me río porque ¿no? Lo hacemos todos, está puesta siempre ahí fuera, en el enemigo, en ese que me amenaza. A ver, ¿qué va a ser lo que va a hacer ahora? ¿Cómo me va a dañar? ¿Me va a perjudicar? ¿Qué es lo que...? ¿No? Siempre estamos ahí, ¿no? Toda nuestra vida ocupándonos de ver cómo eliminamos fuera aquello que tenemos que aceptar dentro. Que esa sería la solución, ¿no? Pero bueno, así estamos todos, ¿no? Bien. Esto entraña una irónica ley a la que nadie puede sustraerse. Lo que más ocupa al ser humano es aquello que rechaza. Fíjense, ¿no? Es así. Y de este modo se acerca al principio rechazado hasta llegar a vivirlo. Es conveniente no olvidar las dos últimas frases. El repudio de cualquier principio es la forma más segura de que el sujeto llegue a vivir este principio. O sea, todo eso, en vez de principio podemos decir aspectos, ¿no? Todo eso, o cualidades, que yo rechazo, es la manera de asegurarme en que lo viva plenamente, hasta que deje de rechazarlo. Ay, si fuera tan sencillo, ¿no? Bien, según esta ley, los niños siempre acaban por adquirir las formas de comportamiento que habían odiado en sus padres, los pacifistas se hacen militantes, los moralistas disolutos, los apóstoles de la salud enfermos graves, ¿no? Como que nos atrae ese polo opuesto, justo ese que rechazamos es ahí donde siempre nos encontramos, ¿no? No se debe pasar por alto que rechazo y lucha significan entrega y obsesión. Vieron que es normal que las personas, ¿no? Nosotros no porque somos muy espirituales e iluminados, pero vieron hay otros allá, pobres,
¿no? Que tienen como un TOC. ¿Quién no tiene un TOC? Un trastorno obsesivo compulsivo. O sea, obsesiones con ciertas cosillas, ¿no? Como que tenemos yo me acuerdo tenía un compañero, ¿no? Cuando trabajaba que decía que había gente que era monotemática, ¿no? Y estamos con el mismo tema, siempre con el mismo tema, taca, 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 ¿no? Hola Virginia, hola Aurora, ¿ven? Aunque esto todavía a nosotros nos parece una teoría y la estamos comprendiendo, ¿no? Tanto que nos la decimos en algún momento, nos va a hacer clic. Fíjense en cuántos momentos de nuestra experiencia diaria, vamos a decir diaria, ni siquiera de un año entero, de la diaria, esto sucede. A veces nos obsesionamos, ¿no? Ya sea a veces con personas, a veces con situaciones, llámese de cualquier cosa, no importa qué. Pero todo aquello contra eso que yo lucho, y fíjense que acá en el mundo la lucha es una cosa de todo corriente. Por eso están las marchas, los grupos, ¿no? Luchemos contra él. Nosotros somos los que luchamos, ¿no? Como con una obsesión, ¿no? De amontonarnos porque ya solo como que no puedo, entonces me amontono con otros que piensan como yo y vamos en contra de, ¿no? Todo cómo se manifiesta la sombra en diferentes aspectos, ¿no? Del mundo. No solo en cada individuo, personalmente en cada individuo, ¿no? Igualmente el evitar en forma estricta un aspecto de la realidad indica que el individuo tiene un problema con él, porque también la sombra es eso que yo evito, a eso que le tengo chuchi, que le tengo miedo, ¿no? No, yo esto no, esto... Evitamos hacer ciertas cosas, ¿no? Porque tenemos problemas con esas cosas. Entonces creemos que evadiéndolas, evitándolas, bueno, no me va a pasar nada, ¿no? No. Los campos interesantes e importantes para un ser humano son aquellos que él combate y repudia, porque los echa de menos en su conciencia y le hacen incompleto. Todo esto es muy importante que lo comprendamos porque ahora cuando vayamos avanzando en este curso, que nos va a hablar de los diferentes tipos de enfermedades, ¿no? Hasta hablan del SIDA, del cáncer, los autores, o sea, llegan a abarcar todas las enfermedades, ¿no? Está muy interesante. Además dan preguntas para autoindagarse y todo esto, ¿no? Fíjense en que nosotros nos enfermamos, o sea, el cuerpo, ¿no? Digamos, se enferma. En realidad es que se enferma en la mente, pero lo vivimos en el cuerpo. Y esa enfermedad, fíjense en que es justamente eso que nosotros no tomamos conciencia, ¿no? Eso que no quiero ver, eso que niego, por algún lado tiene que salir. Entonces se manifiesta así. Bueno, entonces así me voy a sentir incompleto, ¿no? Por eso este asunto de sentirnos carentes. En que la separación en este mundo se ve por doquier, ¿no? A un ser humano solo pueden molestarle los principios del exterior que no ha asumido. Todo eso que yo no asumo, o sea, que no acepto, ¿no? Por eso a mí me encanta esto de las constelaciones, ¿no? Cuando dicen que hay que decirle sí a todo, como es, tal como es, ¿no? Es que en realidad es que es el único camino. Pero no, obviamente, decirlo de la boca para afuera, ¿no? Esto es un trabajo interno en donde acepto realmente, ¿no? En donde me pongo en manos de algo más grande que yo, me hago pequeño para poder crecer, ¿no? Porque si ya me creo que soy muy grande, es como que me creo que soy como más que Dios. El problemita del ego ese, que quiso ser más que Dios, ¿no? Y esto, el no asumir, el no aceptar, o sea, la idea de separación en sí es esa, de no reconciliarme, ¿no? De sentirme internamente fragmentado,
es lo que da origen a todas las enfermedades, ¿no? Que las hemos inventado nosotros. En este punto de nuestras consideraciones, debe haber quedado claro que no hay un entorno que nos marque, nos moldee, influya en nosotros o nos haga enfermar. El entorno lo que hace, dicen los autores, es que me hace de espejo, en el que vemos, o sea, nos vemos a nosotros mismos, y desde luego, y muy especialmente a nuestra sombra, a la que no podemos ver en nosotros, ¿no? Esto fíjense, ¿no? Porque a mí me vienen muchas veces a la mente estas cosas, ¿no? A veces uno hasta tiene sueños. Ángeles, bienvenida. Que decimos, ay, estos padres que me tocaron, o esta familia, ¿no? En la que nací, estos hermanos, estos tíos, no sé qué, ¿no? Claro, pero es que ellos nos están mostrando, ¿no? Por eso es que la única manera que tenemos de sanar es con nuestras relaciones. Porque es que ellos son nuestros maestros, son nuestros salvadores, dice el curso de milagros, ¿no? Nos muestran. Y fíjense en que el tema este, ¿no? De ver al otro con ojos buenos o tal como es, para nosotros es a veces hasta doloroso. Bien, dicen, del mismo modo que de nuestro propio cuerpo no podemos ver más que una parte, pues hay zonas que no podemos ver. Necesitamos un espejo, ¿no? Los ojos, la cara, la espalda, no la podemos ver. Vemos ciertas partes del cuerpo, ¿no? Otras necesito un espejo para verlas. Y para contemplarlas necesitamos el reflejo de un espejo. También para nuestra mente padecemos una ceguera parcial y solo podemos reconocer la parte que nos es invisible, o sea, la sombra, a través de su proyección y reflejo en el llamado entorno mundo exterior. El reconocimiento precisa de la polaridad. Por eso es tan importante reconocerme en el otro, ¿no? Verme. Eso es todo esto que habla el curso de milagros, de la visión de Cristo y todo eso. Que usa esos términos religiosos del curso de milagros, pero me está hablando de esto. Es que todo me está hablando de lo mismo. Lo que pasa que a veces, ¿no? Si le damos un tinte religioso, nos quedamos en que le rezamos al Espíritu Santo y le pedimos cosas y nos quedamos ahí. Y que nunca nos estamos observando. Y esto es un trabajo de observación continuo, de autoindagación, de introspección, de sentirme una y otra vez. Es el único camino, ¿eh? Miren que quien les habla. Y van a ver que va a surgir con mucha fuerza, y cada vez con más fuerza va a surgir la resistencia. Vamos a abandonar todos estos caminos, vamos a decir, estos están todos locos, pero ¿qué estoy haciendo yo escuchando estas pavadas de la espiritualidad, de la sombra, la proyección y la mar en coche? Ay, yo me río sola porque a mí me pasó muchas veces. No sé si no me volverá a pasar. Pero no, si es la culpa la tiene el otro, si el otro es así, ¿no ves? Es un trastornado, me vuelve loca, no lo aguanto más. Y vamos a estar ahí bastante tiempo. Vamos a ir y volver otra vez. Después vamos a decir, no, está bien, voy a perdonar, no, a ver, vamos a volver otra vez. Y después otra vez, y así, ¿no? Eso va a ir y venir muchas veces porque a eso se le llama el temor a Dios. El temor a Dios es eso, es que no me quiero unir, no quiero decir que el otro y yo somos el mismo. No, a mí me gustan las diferencias. Todo lo que yo hice, todo el camino, todo el esfuerzo que puse en mi camino para llegar hasta aquí. ¿Eh? ¿Y ahora qué? A ver. Y así nos vamos a encontrar atrapados en muchas preguntas, dudas y todo esto, porque no queremos reconocer que todos somos necesarios aquí, que nadie está de más, ¿no?
Por eso está muy bueno esto que plantea Hellinger, que bueno, cuando lo vamos a ver por el grupo allá de WhatsApp, lo vamos a ver esto, ¿no? De que más es menos y menos es más. Yo la verdad que no entendía nada tres pepinos cuando me decían eso, pero bueno, ahora más o menos me va cayendo la ficha. Es que hay muchas cosas que nosotros hemos negado, entonces no, hasta que las volvamos otra vez a poner ahí, ¿no? A verlas bien con claridad, nos va a llevar un aparente tiempo, ¿no? La resistencia es muy grande. El reflejo, empero, solo sirve de algo a aquel que se reconoce en el espejo. De lo contrario, se convierte en una ilusión. Por eso yo siempre digo que los otros son como espejismos. Hasta que yo los acepto en mi corazón y los integro, son espejismos, ¿no? Espejo va a ser, ¿no? Eso que yo reconozco. Cuando lo reconozco, sí. Pero mientras no lo reconozco es un espejismo, es una ilusión. El que en el espejo contempla sus ojos azules, pero no sabe que lo que está viendo son sus propios ojos, en lugar de reconocimiento solo obtiene engaño. El que vive en este mundo y no reconoce que todo lo que ve y lo que siente es él mismo, cae en el engaño y el espejismo, ¿no? Siempre hay que recurrir a esa pregunta, ¿quién? Cuando estamos muy embatatados, que es lo normal acá. ¿Quién ve? ¿Quién experimenta? ¿Quién siente? Siempre soy yo. Ahí es donde me doy cuenta que toda interpretación siempre tiene que ver conmigo, porque sale de mí. Lo que yo estoy sanando es mi percepción, mi manera de ver. No estoy arreglando el mundo ni a los demás. Hay que reconocer que el espejismo resulta increíblemente vívido y real. Muchos dicen incluso demostrable, pero no hay que olvidar esto. También el sueño, el que tenemos por la noche, ¿no? Nos parece muy auténtico y real mientras dura. Hay que despertarse para descubrir que el sueño es sueño. Lo mismo cabe decir del gran océano de nuestra existencia. Hay que despertarse para descubrir el espejismo, ¿no? Mientras estamos dormidos, es como, por eso esta metáfora, ¿vieron? De la Biblia de Jesús en el desierto, ¿no? Es una metáfora, ¿no? En el desierto, que estuvo 40 días, no es que estuvo 40 días literal, porque vieron que hay gente que agarra las cosas y todo tiene que ser con días, con fecha. No pueden largar el tiempo, no. ¿Qué te va a pasar? Espías a los 3 días, no sé qué, todo con días, todo con horas, hay que poner reloj, todo el almanaque. Pero es que si el tiempo no existe. Es una metáfora, una alegoría para que comprendamos que lleva un proceso. Estar en el desierto quiere decir cuando estoy todavía que no me reconozco, que estoy solo viendo espejismos. No acepto, esos son ilusiones, son cosas, no, eso no, ¿no? Todavía estoy soñando, sueño, pero no me puedo dar cuenta de que lo sueño, para mí es muy real. Por eso los espejismos parecen muy reales, ¿no? Yo nunca estuve en el desierto, real, o sea, literal, ¿no? Pero dicen que en el espejismo te aparece el oasis, no sé qué, cuando tenés mucha sed y no sé qué. Bueno, o sea que son imágenes. Mis pensamientos son imágenes que yo mismo. Van a ver que ustedes mismos les va a pasar a medida que aparenta que transcurre el tiempo. Van a volver a mirar las lecciones del curso cuando ya las hayan hecho como cosa así reglada, ¿no? De un año. Van a ver que les vienen a la mente y van a comprender lo que se les estaba diciendo en esa lección. No porque escucharon a fulanito que se las explica, sino que de ustedes va a venir. Siempre lo que me hace crecer es lo que viene de dentro mío.
¿sí? Los otros me pueden reflejar, ¿sí? Me pueden dar mensajes, cosas, nos podemos ayudar, todo está bárbaro. Pero hasta que yo no hago esa que me viene de mí, la comprensión tiene que venir de mí mismo, ¿no? Desde mi centro. Eso es lo que me hace aparentemente avanzar. Es una cosa aparente, porque nadie avanza acá, ¿no? Pero es como una manera de expresarlo. Entonces, nuestra sombra nos angustia. No es de extrañar por cuanto que está formada exclusivamente por aquellos componentes de la realidad que nosotros hemos repudiado, lo que menos queremos asumir. La sombra es la suma de todo lo que estamos firmemente convencidos que tendría que desterrarse del mundo para que éste fuera santo y bueno. Si estamos ahí, atenti, atenti el lobo, como dice la canción. ¿No? Sí, como dice Isaso, está bien. Bueno, pero cuando hacemos eso de mandar ahí a la... Es como que sabemos que no estamos solucionando nada. Fíjense que nosotros tenemos una tendencia hacia eso, ¿no? Fíjense en que esto que están diciendo los autores acá, a mí me resuena mucho, ¿no? Porque, bueno, yo estaba trabajando con esto de los campos mórficos, ¿no? Y claro, yo pensaba que eso de los campos mórficos, bueno, sí estaba muy lindo, veía las constelaciones, como... Pero hice la prueba, ¿no? Porque estaba estudiando, de poner un papelito, por ejemplo, campo mórfico de la enfermedad, vamos a suponer, o de la guerra. Oh, claro que ahora está la guerra de moda, estamos en la guerra. Y poner ese papelito boca abajo en el piso, pararme arriba del papelito y ver todas las cosas que siento internamente cuando yo solamente pienso en la guerra, todo lo que me representa a mí. Ahí me voy a dar cuenta, ¿no? Cómo yo quiero tener un mundo ideal. Por eso vieron la canción de la película de Aladino. Yo me acuerdo cuando era joven, estaba copadísima con esa película porque, claro, yo soñaba con un mundo ideal. La pareja ideal, tú y yo juntos haremos cosas lindas. Uno está en esa ensoñación, o sea, un sueño dentro del sueño, ¿no? Y bueno, y ahora el mundo ideal, en donde todos nos amemos, que no haya nada, todo sea lindo, lleno de flores y pajaritos y todo eso, ¿no? Si yo estoy muy ahí, que hay que desterrar todo lo malo y que solo quede lo bueno, es que esa es mi percepción y me tengo que dar cuenta de eso. Y eso lleva bastante tiempo, ¿eh? Porque, ¿no? Por eso van a ver que les van a aparecer, bueno, a mí me aparece un hijo como proyección, ¿no? Que me dice, mamá, vos, que no tenés juicio, ¿cómo que no opinás nada? Tenés que opinar, mamá, tenés que opinar, tenés que decir, tenés que estar de algún bando. Y yo le digo, no, pero ¿para qué? No. Ay, no, yo no puedo creer. Se irrita la persona que no, porque está muy bien visto acá tener tu propio juicio, tu propia opinión, es que si no pensás nada y no te parece que todo como está bien y lo aceptás tal como está, estás medio chifuleto. O sos un no sé qué, no servís para nada. Ay, no, no ves que hay que luchar, hay que hacer cosas para cambiar el mundo. Imagínense, yo que tengo 4 hijos y los 4 son súper, no son comunistas, pero van para esa línea, ellos todos en contra, todo de que hay que hacer, vamos para acá, derrotemos a estos, no sé qué, y yo ahí observando, porque es que son mi proyección, ¿no? Por algo están ahí. Y yo digo, no, yo no, eso no está en mí, no está en mí, no, sí está porque lo veo ahí fuera, ¿no? El tema es que ver si yo lo puedo aceptar eso, que mis hijos no sean espirituales,
y poder amarlos igual. O que yo diga no, hasta que ellos no sean espirituales, no. Tengo que lograr que ellos sean espirituales como yo. ¿Cómo que se rebelan esto? ¿Cómo que quieren luchar? No. Claro. Todo esto lo vamos a seguir experimentando y lo que tenemos que observar siempre es en nosotros, en nuestro sentir, ante estas situaciones, ante estas que parecen otros, que nos muestran, ¿no? Todo esto, todos estos aspectos, ver si los podemos asentir y decir sí, tal como son. ¿Bien? Porque más allá de sus creencias, cada otro que parece otro es igual que yo. Soy yo. O sea, es que solo hay uno. Y todo este trabajo, que es parece tedioso a veces. Ay, esto de perdonar, qué cansador, che. Mejor está juzgar, porque es más liberador, es más lindo. Estar quejándome. Claro, perdonar parece muy cansador. Es ahí donde tenemos que poner el foco. Porque esto no se trata de cambiar a los demás, ni cambiar el mundo. Solo tengo que cambiar mi percepción. Cómo yo me siento. ¿Mm? Cómo veo el mundo. Porque la que lo veo soy yo. Y esa es la clave de toda sanación, ¿no? Pero lo que ocurre es todo lo contrario. La sombra contiene todo aquello que falta en el mundo, en nuestro mundo, para que sea santo y bueno. La sombra nos hace enfermar, es decir, nos hace incompletos. Para estar completos nos falta todo lo que hay en ella. ¿Mm? Eso es amar lo que es, ¿no? Como dice Byron Katie, ¿no? Hola Clara, ¿no es cierto? Yo por eso siempre digo, nosotros decimos que amamos, pero es que no sabemos amar, ¿no? El amor es algo tan grande, ¿no? Que amar es decir a todo que sí, pero no que sí, que viene uno y me dice, dame la billetera y yo se la doy, le digo, sí, tomá. No, estamos hablando en otro nivel, ¿no? Sí, sí a todo tal como es. Porque todo lo que yo niego, justamente es aquello que yo carezco después, ¿no? Más que digo que carezco, ¿no? La sombra produce la enfermedad y el encararse con la sombra cura. Esta es la clave para la comprensión de la enfermedad y la curación. Un síntoma siempre es una parte de sombra que se ha introducido en la materia. Fíjense, ¿no? ¿Qué definición está? Un síntoma, síntomas que tenemos, ¿no? Que los tenemos corporales, ¿no? Es una parte de la sombra que se ha introducido en la materia. Por el síntoma se manifiesta aquello que le falta al ser humano. Por el síntoma el ser humano experimenta aquello que no ha querido experimentar conscientemente. El síntoma, valiéndose del cuerpo, reintegra la plenitud al ser humano. Por eso a veces, ¿no? El estar enfermos a veces puede ser, como dice este libro, un camino a la sanación. Cuando reconozco, ¿no? Que eso que me está mostrando el síntoma es justamente eso que yo no quiero ver, que no quiero hacer conciencia, no quiero tomar conciencia de eso. Es el principio de complementariedad lo que en última instancia impide que el ser humano deje de estar sano. Si una persona se niega a asumir conscientemente un principio, o sea, un aspecto, este principio se introduce en el cuerpo y se manifiesta en forma de síntoma. Entonces, el individuo no tiene más remedio que asumir el principio rechazado.
Por lo tanto, el síntoma completa al hombre. Es el sucedáneo físico de aquello que falta en el alma. Y si lo observamos con detenimiento, van a ver que es así. Después van a ver más adelante que ellos van ampliando el tema, ¿no? Nosotros, si nos ponemos a observar, ¿no? Fíjense en que no todos los seres humanos nos enfermamos de las mismas enfermedades, ¿no? Fíjense en que estos autores, ¿no? Van a ver cuando lleguemos casi al final del libro, dicen que el único órgano que no tiene cáncer es el corazón, ¿no? Es que si nosotros nos ponemos a reflexionar un poquito, es que la misma experiencia nos lo muestra todo. Todo. Todo está al alcance de mí. Todo se me está mostrando acá, lo tengo delante de los ojos, pero es que no lo quiero ver. Por eso el curso de milagros habla de unos velos. Por eso hay que comprender. A mí me gusta siempre bajar a un nivel lenguaje más criollo acá, de lo que nosotros podemos hablar. Porque esto de que nos quedamos con los conceptos lindos, ay, ver la faz de Cristo, ay, elevar el velo, y no sé, y estamos ahí, y es que no captamos lo que, o sea, es muy difícil, muy fácil, no muy difícil. Velo, venda, vendaje, ceguera, no quiero ver, no quiero. Por eso la voluntad. Voluntad es querer. Cuando no quiero, no ejerzo mi voluntad. Cuando quiero, ejerzo mi voluntad. Todo depende de mí. La salvación depende de mí. Yo soy el que decido amar u odiar, aceptar o rechazar. Nadie me hace nada. Cuando empezamos a profundizar esto y lo sentimos internamente, no que lo vivimos a nivel, al principio, bueno, lo vamos a vivir a nivel intelectual porque no nos queda otra. Pero cuando empezamos a integrar estos principios, van a ver cómo todo va mejorando ahí fuera. ¿En qué página estoy? Ay, no tengo ni idea, Alejandro. No me acuerdo. Debe ser como, mira, entre la 15 y la 30 por ahí, no sé, no me acuerdo. Pero más o menos por ahí. Hola, Janet. Janet, ¿no? Creo que se lee Janet. ¿No? Todo esto que nos lo vamos diciendo en estos encuentros, nos lo decimos porque para mí también es que es la clave. Pero fíjense, hay una parte nuestra que se encarga de que esto se nos olvide rápidamente. En realidad, el síntoma indica lo que le falta al paciente, porque el síntoma es el principio ausente que se hace material y visible en el cuerpo. No es de extrañar que nos gusten tan poco nuestros síntomas, ya que nos obligan a asumir aquellos principios que nosotros repudiamos. Vieron que cuando estamos enfermos, o sea, que tenemos un síntoma de lo que sea, la gripe, no sé, la alergia, bueno, lo que sea que tengamos, nos ponemos un poquito, me duele la cabeza, no sé, ¿no? Estamos como enojados con el síntoma. ¡Ay, que se me pase, que se me pase! Me voy a tomar esto, me tomo el otro, me tomo aquello, para que se me pase, ¿no? Seguimos rechazando, ¿ven? Tapando. A ver, me tomo esta para que calme esto, para que... Y entonces proseguimos nuestra lucha contra los síntomas, sin aprovechar la oportunidad que se nos brinda de utilizarlos para completarnos, ¿no? Por eso, en esta experiencia es tan importante la atención, la concentración. Esos son ejercicios que debemos ejercitar, valga la redundancia. Es que si no estoy atento, ¿no? Es que se me pasa la vida así, va pasando el tren, los vagones, todo ahí, yo nunca me enteré de nada. Tengo que estar atento, atento a mí.
Dejar de andar chismeando para afuera lo que hacen los demás y juzgando cómo lo hacen y qué sé yo, o adoctrinando, evangelizando, ¿no? Esto que nos encanta evangelizar, ¿no? Cuando empezamos a leer el curso, andamos con el curso por todos lados. Sí, sí, mirá, 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 acá lo dice, acá lo dice. Yo me acuerdo cuando recién empecé con el curso, andaba con el curso por toda la casa. Les leía el curso a todos. Hasta que un día me di cuenta, dije, bueno, basta, ¿ya para qué? Me van a tirar con algo. A los otros no les interesa, a la que le interesa es a mí. Y ahí es donde yo me tengo que centrar. Es mi sueño, el mío. Yo soy el soñador de este sueño. Y estoy soñando todo. Me sueño que yo soy yo y que los otros son otros. Es un sueño así, como una obra de teatro. Claro. Es que yo no quiero reconocer que yo soy todos. Ese que no me gusta, todos los puse yo ahí. Soy el autor, el guionista, el director, todo. Ah, pero se me olvidó. Ay, claro. No sé dónde tiré el libreto. Estará escondido bajo la cama. Va a ser la cuestión que vayamos bajo la cama a buscar el libreto. Bien. Entonces, precisamente en el síntoma podemos aprender a reconocernos y podemos ver esas partes de nuestra alma que nunca descubriríamos en nosotros, puesto que están en la sombra. Nuestro cuerpo es espejo de nuestra alma. Él nos muestra aquello que el alma no puede reconocer más que por su reflejo. Pero, ¿de qué sirve el espejo, por bueno que sea, si nosotros no nos reconocemos en la imagen que vemos? A veces fíjense en que hasta nosotros ni siquiera aceptamos nuestro cuerpo. Ay, no, me gustaría ser de otra manera. Si soy gorda, quiero ser flaca. Si soy flaca, que estoy muy flaca. Si soy baja, porque quiero ser alta. Si tengo el pelo liso, ay, debería tenerlo enrulado. Ay, que por qué soy así. Ay, me estoy envejeciendo, me voy a hacer una estética. ¿No? Es un continuo rechazo. Somos unos rechaceros, digamos. Vivimos rechazando todo. No reconocemos nada. ¿No? La sombra hace simulador al ser humano. Ah, yo me acuerdo que en Argentina había un programa, una serie, era, ¿no? Los simuladores. Se llama. Bueno, está en YouTube, capaz que la encuentran. Pongan Los Simuladores. Unos actores muy buenos acá argentinos, ¿no? Pero la serie en sí es muy buena, ¿no? No es que tenga que ver tan con esto, pero está muy bueno porque habla de justamente la simulación, ¿no? Entonces, la sombra hace simulador al ser humano. La persona siempre cree ser solo aquello con lo que se identifica o ser solo tal como ella se ve, que es el gran problemilla que tenemos todos. Ya sea que me vea negativamente o positivamente, ¿no? No importa cómo me vea, pero con aquello que yo estoy identificada es tal como yo creo ser. Entonces yo me defino según unos parámetros y digo yo soy así, 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 y los otros son así, así, así. Y ellos no deberían ser así porque ellos deberían ser como soy yo, o no sé qué, o bueno, todas estas cosas que salen, los decálogos salen de ahí, ¿no? 10 reglas para ser. ¿Cómo saber si estás en la nueva era y iluminado y sos espiritual? 20 frases. Si te tirás pedos a la mañana, ya te estás iluminando. Si te despertaste con los pelos revueltos, y así inventamos cosas, somos unos divinos. Ah, no, porque ver todo como lo mismo, no. Eso todo parejo, no, es una cosa loca. Es como que para nosotros lo que es unificado es como que no nos cae muy bien. Es como una cosa como una pelota, ¿vieron? Por eso la pelota. Yo la otra vez me imaginaba con la plastilina, con la masa, ¿vieron? La masa toda así gorda, así redondota, ¿no? Es una pelota de masa.
Bien. Ya, si la moldeo, le empiezo a dar formas. A nosotros nos encantan las formas. Todo tiene que tener forma. Forma de esto, forma del otro. Después interpretamos las formas, que estas formas son lindas, estas son feas. Hay no sé qué forma. Bueno, estamos todos deformados, digamos, para el caso. Entonces yo me veo como yo creo que me veo y según lo que yo creo que soy. Bien. Parece ser que los otros no me ven como yo me veo. Y ahí parece que viene un pequeño problema. Pero ¿por qué los otros no me ven como yo me veo? No me valoran y no me reconocen. Ellos agarran todos estos pepes, aparece la autoestima. Lo que pasa es que vos no tenés autoestima. Y aparece toda la cosa, la problemática psicológica que tenemos aquí. Claro, y que es que si nadie sabe quién es acá en este mundo. A esta autovaloración llamamos nosotros simulación. O sea que somos todos simuladores. Somos mentirosillos. Nos engañamos a trochimoche, vamos a decir la verdad. Yo, como les digo, el cuento que nos contamos. Con este término designamos siempre la simulación frente a uno mismo. No las mentiras o falsedades que se cuentan en los demás, que esas ya formarían parte de otra cosa. O sea, lo que yo me miento a mí mismo. Ahí es muy importante, porque ya que le mientamos a los demás, bueno, ya parece que es lo común acá en este mundo. Pero que yo me mienta a mí mismo. La verdad, ¿no? Entonces es una simulación. Todos los engaños de este mundo son insignificantes comparados con el que el ser humano comete consigo mismo durante toda su vida. Oh, frase esta. Después decimos, ay, yo no sé cómo me revientan los mentirosos. Yo no sé, ¿por qué no es auténtico y honesto? ¿No? No es que si nosotros no somos honestos con nosotros mismos, durante toda nuestra vida. Es insignificante lo que nos pueden mentir, traicionar y engañar los otros, comparado con lo que nos engañamos nosotros a nosotros mismos, durante toda la vida. La sinceridad para con uno mismo es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Por eso vieron que cuando llegamos a las características de los maestros de Dios, que es la honestidad, nos encontramos con un muro, ¡pum! Bueno, primero tenemos que desarrollar la confianza, que nos lleva bastante tiempo. ¿Entienden? Es como que comprender estas cosas, integrar esto, si realmente lo aprovechamos, ¿no? Nos puede aportar mucho. La sinceridad con uno mismo, lo voy a leer de vuelta, es una de las más duras exigencias que el hombre puede hacerse. Por ello, desde siempre el conocimiento de sí mismo es la tarea más importante y más difícil que pueda cometer el que busca la verdad. El conocimiento del propio ser no significa descubrir el yo, pues el ser lo abarca todo, mientras que el yo, con su inhibición, constantemente impide el conocimiento del todo, del ser. Y para el que busca la sinceridad al contemplarse a sí mismo, la enfermedad puede ser de gran ayuda, porque la enfermedad nos hace sinceros. En el síntoma de la enfermedad tenemos claro y palpable aquello que nuestra mente trataba de desterrar y esconder. Es duro esto, ¿eh? Por eso a nadie nos gusta estar enfermos, ¿no? La mayoría de la gente tiene dificultades para hablar de sus problemas más íntimos. Esta parte, miren, escúchensela bien porque esta está mortal, está mortal. Esto yo creo que todos lo observamos en nuestra experiencia. A mí a veces me da mucha gracia, ¿no? Pero bueno, lo voy a decir porque así nos reímos juntos, ¿no? Yo he conocido personas, varias, a troche y moche,
que estudiaban el curso de milagros y lo escondían. No le contaban a ningún familiar que estaban estudiando el curso. Yo decía, pero qué loco. Como si fuera, no sé, que estás estudiando la Biblia del Satanás. ¿Qué te pasa? Pensaba yo para mis adentro. No digo porque vieron que en este mundo no se puede decir. Yo llegué a una conclusión. Estoy practicando mucho el silencio también con mis relaciones. Aprendo a estar en silencio y a veces hago gestos. Sí, no, porque a veces uno dice, parece que la dice y la caga. La caga cada... Yo digo, otra vez la cagué, otra vez la cagué, ¿no? Entonces, fíjense en que esto de que no digo, porque si lo digo, o si no lo digo exploto, porque también tenemos la otra parte. Si no lo digo, reviento. No, mejor no lo digo y no sé qué. Escondo. Soy espiritual, pero que nadie se entere. Como si fuera no sé, no sé, algo malvado ser espiritual. Pero hay mucha gente así, mucha, mucha. Yo me he topado con millones y yo me quedaba y decía, ay, no, yo apenas empecé, yo mostraba el curso Milagro. Ya mi pareja me miraba raro, me decía, pero mi vida, ¿no ves que vamos al chino y tenemos que pagar con dinero? ¿Cómo decís, mamita, que el mundo no existe? ¿Qué te está pasando? Me decía. ¿Me entienden? Pero yo lo decía, porque para mí era una alegría tan grande saber que el mundo no existía. Decía, ay, qué alivio. Fue mi primer alivio, primero. Después empecé a darme cuenta que estaba en mi mente y ya no me empezó a gustar tanto, porque dije, el mundo es tal como yo lo veo. Uy, qué mal que veo todo. Oh, o sea que es la que estoy mal soy yo. Dije, ahí ya menos me empezó a gustar. Pero bueno, uno de a poco va. Pero bueno, como hay de todo en la viña del Señor, hay gente que... que no se entere. No hable. Yo tengo una amiga que no quiere que los hijos se enteren que ella lee estas cosas. Ay, no, venís, mira. No, si venís, no, vamos a tomar un café afuera. Porque acá no puedo hablar de estos temas. Yo decía, pero qué loco. Ay, yo hablo como si nada. Total, igual mis hijos me van a mandar a freír churro y me van a decir, mamá, estás loca. Pero bueno, ¿qué me importa? ¿No? Pero a ver, si yo no le tengo miedo a hablar de esto, o sea, hay algo que no está bien. Hay algo que no, como dice Wagner, algo huele a podrido en Dinamarca. ¿Cómo puede ser que yo tenga miedo que los demás se enteren que yo estudio el curso? O que estudio no sé qué, camino espiritual. No sé, la verdad que no me cierra. Bueno, a mí nada me cierra. Yo estoy en una etapa que veo todo mal, pero lo acepto. Sí. A mí me dijo la consteladora, bueno, mira, Silvina, si vos reconoces que ves todo mal, vas muy bien, me dijo, porque no cualquiera reconoce que ve todo mal. Sí, le digo, yo veo todo mal, no sé qué me está pasando. Es como que me estoy dando cuenta que la que estoy mal soy yo. Ah, muy bien, vas muy bien, vas muy bien. Así que si ustedes van por ahí es que van muy bien, quédense tranquilos. No se preocupen, basta, no se preocupen más. Bien, la mayoría de la gente tiene dificultades para hablar de sus problemas más íntimos, suponiendo que los conozca siquiera, porque que reconocemos nuestros problemas, ¿no? Porque por lo general nadie se da cuenta de sus problemas, siempre creen que son los demás. De forma franca y espontánea, los síntomas, por el contrario, los explican con todo detalle a la menor ocasión. Los síntomas no se pueden disimular. Podemos disimular cualquier cosa, pero los síntomas no se pueden. Desde luego es imposible descubrir con más detalle la propia personalidad. La enfermedad hace sincera a la gente y descubre implacablemente el fondo del alma que se mantenía escondido. Por eso vieron cuando nos enfermamos que nos ponemos buenecitos todos, porque ahí nos damos cuenta que necesitamos de los demás. Ay, me quedé dura, me agarró el ciático. Ay, ahora voy a tener que agarrar y pedirle a mi hija que me haga las camas y que me haga esto. Ay, cómo reviento. Yo, por ejemplo, en mi caso es así. Cuando me operé de la vesícula, reventaba todo chimocho. O sea, me habían sacado la vesícula de la ira que tenía, ya explotaba la ira, me salía por todos lados, ¿no? Y encima, después de que estaba operada, tenía que pedirle a los demás que me hagan las cosas. Y yo decía, ¿pero cómo? Ay, ¿no? Y ahí me salí. Ahí
O sea, ahí es como que uno empieza a ver todos los trapitos, saca todo al sol porque dice, la miércoles que había cosa acá. Hay de todo, hay mucho, mucho. Pero es que ahí, cuando estamos enfermos, es donde vemos nuestras cacas. Aparte de ya la enfermedad que nos tocó, que decimos que me tocó, como dice mi mamá, este problemita que tengo. Pero ella tiene fe, cuando se le vaya el problemita. Ella piensa que es cuestión de ir a los médicos que te saquen el problemita. Nunca hacer un trabajo interno, ¿para qué? Para nada. Lo importante es ir a recurrir a la medicina. Que el doctor me diga, a ver qué tengo que hacer. Fíjense en cómo funcionamos, ¿no? Claro, esto es muy difícil. Tener que hacer un trabajo en mí. No. Yo lo que quiero es cambiar a los demás, acomodar todo, que se ordene todo ahí afuera, a ver si de una vez por todas puedo estar tranquilo y en paz con esta familia que me tocó. Bien. Entonces, esta sinceridad forzosa, fíjense que dice forzosa, es sin duda lo que provoca la simpatía que sentimos hacia el enfermo. Porque todos nos ponemos buenecitos cuando nos enfermamos, ¿no? Pedimos, ya decimos por favor, si antes nunca decíamos por favor, ¿qué te parece? No sé qué, ¿por qué? Si el otro no me atiende, ¿qué hago, no? Aunque algunos no, ni que estén enfermos. Pero bueno, hay excepciones a la regla. Bien, la enfermedad deshace todos los sesgos y restituye al ser humano al centro de equilibrio. Entonces, bruscamente se deshincha el ego, se abandonan las pretensiones de poder, se destruyen muchas ilusiones y se cuestionan formas de vida. La sinceridad posee su propia hermosura, que se refleja en el enfermo. En resumen, el ser humano como microcosmos es la réplica del universo y contiene latente en su conciencia la suma de todos los principios del ser. La trayectoria del individuo a través de la polaridad exige realizar con actos concretos estos principios que existen en él, en estado latente, a fin de asumirlos gradualmente. Porque el discernimiento necesita de la polaridad y esta a su vez constantemente impone en el ser humano la obligación de decidir. Cada decisión divide la polaridad en parte aceptada y polo rechazado. ¿Ven? El ego y el Espíritu Santo. Miren qué fácil, acá lo vemos. La parte aceptada se traduce en la conducta y es asumida conscientemente. El polo rechazado pasa a la sombra y reclama nuestra atención presentándosenos aparentemente procedente del exterior. Una forma frecuente y específica de esta ley general es la enfermedad, por la cual una parte de la sombra se proyecta en el físico y se manifiesta como síntoma. El síntoma nos obliga a asumir conscientemente el principio rechazado y con ello devuelve el equilibrio al ser humano. El síntoma es concreción somática de lo que nos falta en la conciencia. El síntoma, al hacer aflorar elementos reprimidos, hace sinceros a los seres humanos. Por eso todo esto que dicen, ¿no?, de lo inconsciente, que se tiene que hacer consciente, ¿no? La sombra contiene todo aquello que el ser humano consideró malo. Luego la sombra tiene que ser mala. Por eso todos creemos que en el inconsciente hay todas cosas malas, ¿no? Como monstruos, no sé qué cosa. Pero no es así. Después lo vamos a ver más adelante. Creemos que la sombra es mala, ¿no? Así pues, parece no solo justificado, sino incluso ética y moralmente necesario combatir y desterrar la sombra donde quiera que se manifieste. Si se manifiesta ahí en el mundo, hay que matar a todos los que son así. Eliminemos a todos, ¿no? También aquí la humanidad se deja fascinar de tal modo por la lógica aparente que no advierte que su plan fracasa, que la eliminación del mal no funciona,
Por lo tanto, vale la pena examinar el tema, bien y mal, desde ángulos insólitos. Ahora los autores hablan de el bien y el mal, ¿no? Ese es otro problemilla también que tenemos, ¿no? Porque nosotros todos creemos que el mal existe. El mal existe, decimos. Sí, sí, hay gente mala. Que las hay, las hay. Las brujas, sí, existen, decimos, ¿no? Esta creencia en el mal, ¿no? Es lo que a mí me hace creer que yo soy más bueno. Por eso necesito creer que hay más luz ahí. Es como lo de la inocencia y la culpa, ¿vieron? Yo necesito que otros sean culpables para yo sentirme inocente. Ahí vemos cómo funcionamos, ¿no? Por eso después cuando nos preguntamos, ¿pero qué es la separación? ¿Cuándo pasó eso? Ay, este ego, ¿de dónde vino? Yo no sé, ¿qué cosa? No, si lo inventamos todo nosotros, ¿no? Es nuestro, todo nuestro, toda nuestra fabricación, nuestra creación, entre comillas. Y nos inventamos mitos y relatos acerca de esto, porque el hombre tiene que justificar de dónde viene toda esta cosa, porque no sabemos, entonces inventamos mitos y relatos, entre todos juntos lo hicimos, aparentemente billones que somos de aparentes seres humanos, ¿no? Decimos que hace mucho tiempo, por eso está el Antiguo Testamento, ¿no? Y hicimos el relato que dice que el pecado original pasó. Le echamos la culpa a la Adán y a la Eva, pobres. Bien. Adán, que supuestamente es la primera criatura que surgió, que parece ser que Dios la hizo con un poco de barro, que encontró por ahí, ¿no? Ahí ya nos imaginamos un Dios que es un ente, ¿ven? Ya lo personificamos a Dios, que hizo una formita de hombre, ¿no? Con tierra, polvo, humus, humano, de ahí viene humus, humano, moldeó al hombrecito, ¿no? De polvo y agua, le puso agua, porque la tierra sola, el polvito así, si no le ponemos, no se mezcla la cosa, no se puede moldear. Bien. Bien, y era el primer hombre, pues, ¿no? Y lo puso en el Edén, ahí que parece ser que era un lugar muy bonito, con muchas plantas y todo eso, ¿no? Y había dos árboles ahí, ¿no? El de la vida y el de la ciencia del bien y del mal. Para la mejor comprensión de este relato metafísico es importante recalcar que Adán no es hombre, como todos creemos, sino una criatura andrógina. Es el ser humano total que todavía no está sometido a la polaridad. O sea, era un uno. ¿Bien? Todavía no está dividido en una pareja de elementos contrapuestos. Porque vieron que está este problema, que por qué primero Dios creó al hombre, después la mujer. Bueno, de ahí viene el asunto de los feminismos y todo esto que tenemos estas cosas ahora, que luchemos, ¿no? Hola, Estela. Bien. Entonces, Adán todavía era uno con todo. Este estado cósmico de la conciencia es el paraíso. Por eso esto de la pérdida del paraíso, ¿no? Eso cuando nosotros creemos que nacemos, ¿no? Estamos en el estado paradisíaco del vientre materno y pum, pam, se rompe todo y perdemos el estado ese. Es como la pérdida del paraíso, ¿no? No obstante, si bien la criatura Adán posee todavía la conciencia unitaria, el tema de la polaridad ya está planteado. Porque, fíjense en que lo ponen en el Edén, pero había dos árboles, ya había dos. Había un árbol que era de la vida y el otro árbol que era de la ciencia del bien y del mal. El tema de la división se halla presente desde el principio en la historia de la creación, ya que la creación se produce por división y separación. Ya el libro primero habla solo de polarizaciones: luz, tinieblas, tierra, agua, sol, luna, etc.
únicamente el ser humano se nos dice que fue creado como hombre y mujer, o sea, estaba unidos los dos polos, ¿ven? Y a medida que avanza la narración se acentúa el tema de la polaridad. Y sucede que Adán concibe el deseo de proyectar hacia el exterior y dar forma independiente a una parte de su ser. Semejante paso supone necesariamente una pérdida de conciencia, y esto nos lo explica nuestro relato diciendo que Adán se sumió en un sueño y Dios toma la criatura, está completa y sana, y toma de Adán un costado, o sea, parece que la costilla, y con eso nos crea a las mujeres. De la costilla salimos, ¿no? Ahí. No sé, habrá usado un poco más de barro porque la costilla sola, así, tenemos puro hueso. Bien, la palabra que el útero, este que parece ser que protestó, este fue el que protestó, el protestante fue, ¿no? Tradujo por costilla, es en el original hebreo la, no sé cómo se pronuncia, pero yo creo que es así, selá o selá, no sé cómo es. Bien, ¿qué significa costado? Es de la familia de Tzel, que es igual a sombra. El individuo completo y sano es dividido en dos aspectos diferenciables llamados hombre y mujer. Pero esta división todavía no alcanza la conciencia de la criatura, porque ellos todavía no reconocen su diferencia, sino que permanecen en la integridad del paraíso. O sea, por más que ahora se veían el uno al otro, vamos a hacer un ejemplo, ¿no? Adán la veía Eva y Eva a Adán, ¿bien? Ellos seguían en ese estado paradisíaco de unidad, ¿no? La división de las formas, empero, hace posible la acción de la serpiente. Cuando aparece, por más que ellos no se percibían como dos, ya estaban como dos, ya había dos árboles, ¿no? Y aparece la serpiente. La serpiente, que le promete a la mujer le promete, que es la parte receptiva de la criatura humana, que si come el fruto del árbol de la ciencia, del bien y el mal, va a adquirir la facultad de distinguir entre el bien y el mal, es decir, que va a tener discernimiento. Y la serpiente cumple con su promesa, entonces los humanos abren los ojos a la polaridad y pueden distinguir entre el bien y el mal, hombre y mujer. Con ello pierden ese sentido o conciencia de unidad, esa conciencia cósmica, y obtienen la polaridad. Ahora pueden discernir. Por eso, para ir hacia la unidad, fíjense en que tenemos que usar el discernimiento, ¿no? Por eso estos autores dicen que nos tenemos que valer de la polaridad para llegar a la unidad, porque es que vivimos en la dualidad. Bien. Por consiguiente, ahora tienen que abandonar forzosamente el paraíso, el jardín de la unidad, y precipitarse en el mundo polar de las formas materiales. Ya a partir de ahí es donde surge esta idea, ¿no?, de la separación. Ya no me puedo ver o no me puedo sentir como uno con el todo, no puedo ver unidad, solo veo separación, fragmentación y todo, y ese es el relato que narra, ¿no? Por eso fíjense en que la serpiente es algo que se enrosca, ¿no? Bucle, serpiente. Eso es la dualidad, ¿no? Es esa idea, ¿no?, de que yo puedo burlar a Dios, ¿no?, a la unidad, ¿no? Eso, son todas metáforas. La mejor manera, ¿no?, como dicen, ¿quién es que dice? Ahora ya no me acuerdo quién dice, pero bueno. Sí, ya me acordé quién dice. La escritora esta Diana Paris, ¿no? Que tiene estos libros bueno, habla de transgeneracional, ¿no?, y todas estas cosas. Ella dice que hay que buscar tu propia metáfora, ¿no? Para mí la vida es todo metáfora. Para mí yo ya veo todo metáfora. Lo veo así porque
me doy cuenta que en realidad nada tiene significado per se, sino que todo tiene el significado que yo le doy. Entonces, es como que comprendo, ¿no? A partir de esta situación, ¿no? Que me agarró, que dije, ay, yo estoy viendo todo mal, me pude dar cuenta de que, claro, es que yo estoy mal, pero no porque estoy mal porque soy errónea, sino que debo integrarme, aceptar para poder ver bien. Pero no porque bien como opuesto al mal, ¿no? Porque si no también ahí nos agarran, no, para poder ver, no, dejar de juzgar entre bien y mal, ¿no? El problema es que yo juzgo entre bien y mal. O sea, que tanto que yo diga que está todo bien como que está todo mal, es que lo mismo, porque estoy en la polaridad. Cuando no hablo ni de bien ni de mal, ¿no? O sea, hablo de unidad. Por eso el curso de milagros, fíjense en que nos lleva a que comprendamos que yo soy la bondad, soy la unidad, soy la belleza, soy, ¿no? El soy siempre es una idea de totalidad, ¿no? Eso es lo que nosotros estamos, sí, como dice Aurora, es una metáfora, sí, sí. Yo realmente, Aurora, como dice Aurora, lo veo, lo estoy comenzando recién a ver así, ¿no? Porque me doy cuenta que el uso del lenguaje, al cual nosotros idolatramos tanto el lenguaje, los conceptos y las definiciones, para lo único que a veces sirven es para complicarnos y para hacernos sufrir. Realmente sufrimos, ¿no? Porque por defender una palabra o creer que si yo digo tal palabra, ahora me va a pasar esto, y estamos siempre muy enredados en los conceptos y las palabras. Viendo todo como una metáfora, es que la metáfora siempre es una manera de nombrar algo, ¿no? De una manera en como yo lo veo, ¿no? Aparentemente, ¿no? Por eso es muy importante comprender lo que es una metáfora, ¿no? Analogía. Es que a medida que van a ver que uno, estas ideas van calando en nosotros y realmente las hacemos nuestras, las integramos, ¿no? Es más sencillo. Es que te aparecen lo que sigue, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Bueno, amigos, mañana nos veremos con el de de la, ¿cómo se llama? La rendición. Que ya creo que haremos el último, ya uno o dos más. Voy a ver si sigo configurando el OBS, porque parece ser que también no lo configuré, porque todavía me dice advertencia, acá en amarillo. Es como un semáforo acá, la pantalla de mi computadora. Amarillo, rojo. Y un celeste, ni verde tengo siquiera. Bueno, nos veremos mañana. Chao, hasta mañana.